Hola, vamos a completar el examen de septiembre de 2018 de la UNED de Orgánica 1 con el primer ejercicio. Nos manda que formulemos las siguientes reacciones indicando el producto o productos obtenidos. Y en el apartado A nos manda hacer la reacción del ciclopentanol con trióxido de cromo en medio ácido y tratamiento del producto obtenido con bromuro de 2-propilmagnesio y posterior hidrólisis en medio ácido. Bien, vamos a completar esa secuencia de reacción. Empezamos por el ciclopentanol y lo vamos a oxidar con trióxido de cromo medio ácido, CrO3 con H2SO4 acuoso, lo que nos va a llevar a una acetona. El alcohol secundario va a oxidar acetona. A continuación le vamos a añadir un organometálico de magnesio, el bromuro de 2-propil magnesio. Propilo, cadena de 3 carbonos, y en la posición 2 tenemos un bromuro de magnesio, un MgBr. Este enlace, carbono-magnesio, es muy polar, de manera que el magnesio metal se polariza positivamente y el carbono negativamente. Y ese carbono actúa como un carbanión, atacando al carbono de polaridad positiva del carbonilo, y la carga pasa al oxígeno. Reacción de una acetona, ciclopentanona, con un organometálico de magnesio. Carga al oxígeno, que queda formando una sal con el MgBr, y aquí vamos a dibujar en rojo el enlace que se forma y nos aporta a ese carbono un grupo isopropilo, el isopropilo del organometálico. Ahora añadimos agua un poco ácida, clorhídrico acuoso por ejemplo, posterior hidrólisis ácida, para protonar el oxígeno y obtener el alcohol. Es un método de síntesis de alcoholes en el que la característica más importante es que se forma un enlace carbono-carbono y por tanto podemos alargar la cadena carbonada de la molécula, añadir más cadena carbonada. En el segundo apartado, en el apartado B, nos dice que el 2-metil-1-buteno reacciona con el diborano seguido de tratamiento con agua oxigenada medio básico. Es una hidroboración. 2-metil-1-buteno. 1-buteno con un metilón 2 y lo hacemos reaccionar con, hay dos posibilidades. Aquí nos habla de diborano. Podemos utilizar de primer paso el borano, BH3, el diborano sería B2H6. Si ponemos borano con THF, pues no dimeriza y son las condiciones más habituales de la hidroboración. Después del segundo paso se hace una etapa de agua oxigenada medio básico y el resultado es la entrada de 1H en el carbono menos sustituido del alqueno, es decir, es una reacción de tipo anti-Markovnikov. Se llama reacción de hidroboración, la reacción de hidroboración de los alquenos, y tiene de características anti-Markovnikov, y además es una reacción sin. El OH y el hidrógeno entran por el mismo lado. Si por ejemplo tenemos un alqueno como este y hacemos la hidroboración, observamos que si por ejemplo el OH nos entra por la parte de arriba aquí en el carbono menos sustituido, pues el hidrógeno también entra en el carbono, entra por ese mismo lado, por la cara de arriba, y nos deja el metilo al fondo. Una reacción sin, los grupos que aporta los aporta por el mismo lado, y anti-Markovnikov al aportar el hidroxilo al carbono menos sustituido y el hidrógeno al carbono más sustituido. En el apartado C vamos a hacer la calefacción del 1,5 del 1,5 dibromo 3-metilpentano con zinc. 1,5 dibromo 3-metilpentano con zinc. Es un dialoalcano de 5 átomos de carbono que tiene la posición 3, 1, 2, 3, un metilo, y lo vamos a tratar con zinc. Es una reacción en la que se produce la ciclación de la molécula, se libera ZNBr2 y se unen los extremos, los carbonos halogenados se unen entre sí, formando un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, un ciclo de 5, se forma un ciclopentano. La reacción va bien siempre que los ciclos sean menores de 5. Para ciclos mayores de 5, la reacción
entre moléculas empieza a tener peso y en lugar de ciclar se produce una reacción intermolecular. Para que la reacción sea intramolecular y cicle, pues se requiere una importante dilución y que los ciclos no sean de un tamaño superior a 6 miembros. Bueno, nos queda, como podemos ver, un metilo que queda situado, me parece, en esta posición. Y los carbonos que se unen son estos que señalo con un punto rojo. Este carbono y este son los dos carbonos que se van a unir para formar ese ciclopentano. Y bueno, por fin en el apartado D nos manda hacer la calefacción de 2-metil 2-penteno, cadena de 5 carbonos, que tiene en la posición 2 un metilo y en la posición 2 también tiene un doble enlace, y lo vamos a hacer reaccionar con permanganato de potasio con permanganato de potasio concentrado bajo calefacción, KMnO4, calentando, que habitualmente se suele llevar a cabo en medios básicos. En este caso no nos habla del medio básico, pero es habitual. Se produce la ruptura del doble enlace debido a las condiciones de temperatura. Y se forma en este carbono una acetona y en este un ácido carboxílico. Es una reacción similar a la ozonólisis, salvo por el hecho de que el permanganato es un oxidante y en vez de formar aldehídos forma ácidos. Donde el ozono nos forma un aldehído, el permanganato nos forma un ácido carboxílico. Debemos distinguir estas condiciones de la oxidación suave del permanganato, es decir, si por ejemplo tenemos un alqueno y le ponemos el permanganato de potasio, pero en unas condiciones suaves de un pH en torno a 7, es decir, ni medios ácidos ni básicos, y la temperatura moderada, sin calentar, o sea, baja, 0 grados, se produce la formación de un diol vecinal sin. Entran dos OHs en el alqueno por el mismo lado. Se genera diol sin, liberando como subproducto dióxido de manganeso. Esta es otra reacción que da el permanganato con los alquenos y la diferencia está en las condiciones. Bajo calefacción se produce la ruptura oxidativa, de manera que el alqueno, si el carbono tiene hidrógenos, tiene un hidrógeno, pues produce ácido carboxílico, y si no tiene hidrógenos produce cetona. En el caso de un alqueno terminal, si calentamos con permanganato, incluso se observa la reacción, se suele llevar a cabo un medio básico. Vamos a intentar poner permanganato, el KMnO4, calentando, normalmente en medio básico. Si el alqueno es terminal, este CH2 se libera en forma de dióxido de carbono gas, y este carbono, como tiene hidrógeno, pues nos va a dar ácido carboxílico. Se produce su oxidación a ácido carboxílico. Bueno, eso es todo con respecto a este ejercicio. En algunos no he hecho mecanismos detallados en la mayoría de los casos porque no lo pide el ejercicio y creo que sería la solución del problema.